Quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo en Efesios, capítulo 4. Hemos estado trabajando en esta carta y pudiéramos durar mucho tiempo sacando lo que Dios quiere darnos a entender acá. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos 11 y 12 del capítulo 4, pero vamos a leer desde el 11 hasta el 16, porque es un pasaje completo. Efesios capítulo 4. Como decía Melvin, anoche hubo boda, nuestro hermano Abel, gracias al Señor, Dios le concedió de dar el paso y ya está oficialmente casado. Y oramos y esperamos en Dios ver otras bodas este año también, ¿verdad? Así que con la ayuda del Señor. Bien, Efesios 4, vamos a leer el versículo 7, luego pasamos al 11. Dice de esta manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos ha llamado por medio de Jesucristo para darnos vida, para perdonarnos, para hacernos parte del cuerpo de Cristo. Gracias porque nos ha dejado tu palabra, la cual es una lámpara que guía nuestros pies, nos ilumina, nos ayuda a entender cuál es tu voluntad. Y en esta mañana oramos que tú nos hables y que todo esto que hemos de tratar sea para la edificación de todo el cuerpo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que más despierta pasiones son los deportes. Sin embargo, esa pasión es vivida por la mayoría como espectadores, no como practicantes. Uno de los deportes que me gusta ver es el básquetbol de la NBA, y el pasado viernes 13 de abril, en uno de los partidos de esa noche, se rompió un récord. Jugaban los San Antonio Spurs contra los Golden State Warriors, y era un partido normal, de serie regular. Los Spurs celebraban 50 años en la NBA, volviendo a la que era su antigua casa, en el Alamo Dome, y allí reunieron 68,323 espectadores. Una cifra jamás vista en la historia de la liga en un partido regular. Más de 68,000 personas conglomeradas para ver corriendo de un lado a otro dos equipos que solo pueden tener 5 personas a la vez en la cancha, dígase 10 personas. Estamos hablando de casi 70,000 personas
viendo correr a 10 hombres de un lado hacia otro. Lamentablemente, cada vez es más parecido lo que está ocurriendo en la iglesia. La mayoría de las personas que se congregan lo hace como un mero espectador. Unas cuantas personas involucradas, haciendo el trabajo, haciendo la labor que hay que hacer en la iglesia, mientras que el resto simplemente participa como el que va a observar desde las gradas. Pero cuando miramos este pasaje y otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de que este no es el modelo de iglesia que Cristo estableció. En la iglesia de Cristo, cada miembro es importante y valioso. Y cada miembro ha recibido dones de parte de Cristo para que los ponga a disposición de los demás. Y así como en el cuerpo no hay ningún miembro inútil, usted no puede mirar su cuerpo y decir, este brazo no me sirve para nada, o esta oreja no me sirve. En la iglesia, cada miembro es importante, cada miembro tiene valor. A pesar de que estamos llamados a hacer distintas funciones, delante del Señor, ninguno tiene más valor que otro. Así que en la iglesia no hay lugar para espectadores. Todos somos llamados a servir, a involucrarnos, a ser parte de la obra de Dios. En la primera parte de este capítulo que leímos, capítulo 4, vimos que tenemos un llamado urgente a vivir en unidad como iglesia. También, como explicaba el pastor Álvaro la semana pasada, hay ciertas cualidades que se requieren para vivir de una manera que se corresponda al llamado que Dios nos ha hecho y para lograr la unidad que se nos pide. Y entre estas cualidades, la primera es la humildad. Ahora, a partir del versículo 7, pasa a explicarnos que la unidad cristiana está enriquecida por la diversidad de nuestros dones. Cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de que todos somos iguales y que tenemos que pensar igual y que tenemos que uniformarnos para ir a la iglesia. No está hablando de eso, porque dentro de la unidad, lo que nos une, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, también ese mismo Cristo nos da dones distintos, capacidades diferentes para servir dentro de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Y es importante señalar esto porque hoy en día muchos tienen la sensación de que solo hay unos cuantos dones disponibles. O, como sucede en los deportes, todos quieren saltar a la cancha, olvidando que para que un juego se lleve a cabo hay mucha labor que hacer detrás de escena y que no es visible, ¿verdad? De hecho, si usted le gustan los deportes, sabe que para que un juego se lleve a cabo, tiene que servir mucha gente detrás. Los jugadores están ahí, pero hasta el agua se la echan a la boca muchas veces para que puedan jugar. Es decir, nos gusta lo que está visible. Nos gustan las cosas que son un poquito más llamativas, pero realmente, ¿cuántas cosas se necesitan para lograr algo? Yo quedé asombrado con el Mundial. Cuán gran ingenio tuvieron todos esos ingenieros y usted ver los partidos, esos estadios, qué lindo, y toda la gente que ahí cabían, pero cuánta gente involucró
cuánto trabajo, cuánta planificación para que eso se pudiera realizar, ¿verdad? Son increíbles la cantidad de detalles. Y lo mismo ocurre en la iglesia. A pesar de que solo son unos cuantos los ministerios más visibles, como lo es la predicación y el ministerio de alabanza, la iglesia es mucho más que eso. No es lo único que se hace en la iglesia, cantar y predicar. Hay muchísimas cosas que se hacen, pero que muchas veces no son deseadas porque pensamos que no son tan dignos o tan buenos. Ahora, el Nuevo Testamento presenta al menos 5 listas de dones en distintos pasajes, y entre esas 5 listas más o menos se enumera unos 20 dones diferentes. Ahora, no quiere decir que solo hay esos 20. Ninguna de las listas pretende ser un catálogo exhaustivo y decir solo hay estos 20. Hay mucho más. Ahora, cada una de estas listas es presentada de un modo distinto, de un modo que no sigue el mismo orden. Y esto nos sugiere que realmente lo que hay que hacer en la iglesia es grande, diverso, enorme. Y lo que yo quiero el día de hoy en la prédica, el propósito, es que nosotros podamos comprender que a todos los creyentes se les ha dado dones para el bien de la iglesia. Por tanto, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes dones que debes usar para la gloria de Dios. También quiero que comprendamos que cada hombre y mujer que sirve en la iglesia es un don de Dios. Déjeme decirlo de este modo. Tú has recibido dones, pero tú mismo eres un don para la iglesia. Tú estás aquí, tú eres un regalo de Dios para la iglesia. Tú eres alguien valioso porque Dios fue quien te salvó, te alcanzó y te trajo a la iglesia. Tú eres un regalo de Dios para la iglesia, y entonces lo que tú tienes lo puedes usar para el servicio de los demás. No estás aquí por casualidad. Pero también el día de hoy es importante que comprendamos que algunos dones fueron específicos para la etapa de la fundación de la iglesia. Es decir, hay algunos dones que ya hoy en día no están vigentes como si lo estuvieron al inicio de la iglesia. Y finalmente quiero que podamos apreciar cuál es el propósito de los dones. Voy a tratar de decirlo de un modo más simple. El propósito de la prédica de hoy es que comprendas que si tú eres creyente, Cristo te ha dado dones y tú debes procurar servir al cuerpo de Cristo con esos dones. No te conformes con congregarte cada domingo. No te conformes solo con recibir. Procura dar de lo que has recibido. Así que, como dije al principio, el día de hoy nos estaremos enfocando en los versículos 11 y 12, donde haremos una descripción de los dones que se mencionan y donde hablaremos con detalle sobre el propósito por el cual estos dones son dados a la iglesia. Ahora, en nuestro pasaje, Pablo elige mencionar 5 dones, o 4, dependiendo la interpretación por la que usted se incline. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Antes de entrar en detalles acerca de cada uno, quiero resaltar brevemente algunas cosas. En primer lugar, quien da los dones no es el pastor, no son los que sirven en la iglesia,
el dador de los dones es Cristo mismo. Así que el don o los dones que tú tienes, la capacidad que tienes de servir, no es dada por un agente humano, es dada por Cristo mismo. Tú tienes capacidades para servir, tú tienes habilidades que Dios te ha dado, tienes dones y vienen dadas por Él mismo, ¿verdad? Lo otro es que dio dones a los hombres. Es interesante apreciar aquí que el apóstol no está interesado en los dones simplemente, sino en quienes los reciben. Y la palabra dones, hombres, aquí incluye hombres y mujeres, quienes son dotados de dones del Espíritu que a lo largo de la iglesia Dios va dando a su iglesia. Y algo más que debe llamar nuestra atención es que el detalle de las personas dotadas, que son el regalo de Cristo a la iglesia, se expresa en orden natural desde la fundación de la iglesia en adelante. Es decir, se detallan según el orden de necesidad para su desarrollo. Y en este pasaje la intención, como dije, no es simplemente los dones, sino los instrumentos capacitados para el ministerio. Ahora, Pablo afirma que primeramente Cristo dio hombres capacitados para el tiempo fundacional de la iglesia, los apóstoles y profetas, dotados con dones fundantes. Luego menciona que a los que siguen la labor de consolidación de la fe en los cristianos son los evangelistas, pastores y maestros, a quienes se les dan dones consolidantes. Y eso lo vamos a explicar, esos términos. Pero ahora entramos en una parte interesante, pues puede que algunos de ustedes se haya preguntado en algún momento por qué en esta iglesia, como iglesia local, no creemos que el ministerio del apostolado está vigente en la actualidad, si en este pasaje lo presenta como uno de los dones que Cristo dio a la iglesia. Es decir, en nuestra confesión lo que creemos es que el apostolado no es un don vigente en la actualidad. Ahora, la palabra apóstol tiene 3 significados principales en el Nuevo Testamento. Y solo una vez parece aplicarse a todo cristiano individual cuando Jesús dijo en Juan 13:16, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero, apóstolos en griego, la palabra mensajero, es más que el que lo envió. Podemos decir entonces que en ese sentido, cada cristiano es un apóstol, es decir, es un enviado, es alguien que tiene la misión de predicar el evangelio, de dar un mensaje, dar el mensaje de salvación, ¿verdad? El verbo apostelo significa enviar, y todos nosotros como cristianos somos enviados al mundo como embajadores y testigos de Cristo. Ahora, este no es el significado de la palabra en el texto que estamos estudiando, ¿verdad? Porque, como ya dijimos, en ese sentido todos los cristianos son apóstoles, en el sentido de ser enviados, pero Pablo escribe que él dio a algunos ser apóstoles. Es decir, que está hablando de algo específico. En segundo lugar, estaban los apóstoles de las iglesias, que se refieren a personas que eran enviadas por una iglesia local, sea como misioneros o con alguna tarea. Había que ir a ayudar a alguna iglesia, había que ir a hacer una obra específica
y enviaban apóstoles, es decir, mensajeros que iban con misiones específicas. Pero tampoco es este el uso que se está dando en el pasaje que estamos estudiando. Y en tercer lugar, estaban los apóstoles de Cristo, un grupo muy pequeño y distintivo que estaba formado por los 12 apóstoles, incluido Matías cuando sustituyó a Judas, incluido Pablo, quien tuvo que defender en más de una ocasión su apostolado porque no cumplía con algunos requisitos originales, o por lo menos de la manera ordinaria que sí lo cumplieron los 12, y estaban Santiago y posiblemente algunos más. Ahora, estos hombres habían sido elegidos y autorizados personalmente por Jesús y tenían que ser testigos presenciales de su resurrección. Escuche bien, esto es la razón principal por la que entendemos que hoy no está. Para un apóstol de esos que tuvieron la autoridad dada por Dios mismo para fundar la iglesia, para establecer las doctrinas de la iglesia, para que se escriba hoy lo que tenemos en el Nuevo Testamento, entre los requisitos estaba haber conocido a Cristo de modo personal y haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Y obviamente también fueron investidos de poder y autoridad para predicar, para anunciar y para establecer la doctrina de la iglesia. Y es en este sentido que el autor usa la palabra apóstoles en el pasaje y lo pone al inicio de la lista, como lo hace también en primera a los Corintios 12:28, y es así como ha usado la palabra en su carta, refiriéndose a sí mismo y a sus compañeros como apóstoles, como fundamento de la iglesia y órganos de revelación. Así que, mis hermanos, no cabe duda de que en este sentido no hay apóstoles en la actualidad. Este don del apostolado se da para establecer, entre otras cosas, las bases doctrinales de la iglesia, lo que es llamado el fundamento apostólico. Así que si a usted le preguntan si en la actualidad existen apóstoles en la iglesia, usted puede decirle depende de lo que tú quieras decir. Porque si con apóstoles te refiere a que hemos sido enviados a predicar, en ese sentido somos apóstoles, mensajeros, que estamos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero si lo que quiere decir es que Dios le ha investido de una autoridad igual que los apóstoles que fundaron de la iglesia, usted puede decirle, la Biblia no respalda eso. Porque ellos estuvieron para una etapa inicial de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Una vez más, queremos las cosas que llaman. Algunos quizás no lo hacen con mala intención, ha sido un asunto de mala interpretación, pero también hay muchos que quieren ostentar una autoridad que no viene dada por el Señor. Y en lugar de usar los dones que Dios le da con el fin de servir, quieren ser servidos. Y eso se ha vuelto un mal tan grande para la iglesia que se ha vuelto una competencia. Ya hay algunos que esto empezó con, ¿verdad? Pastor, ya pastor queda chiquito, ahora hay que ser obispo, ahora obispo queda chiquito, hay que ser. Y ya a algunos el apostolado le ha quedado chiquito y ahora son arcángeles. Sí, porque ya no se trata de cómo quiero o puedo servir a la iglesia con los dones que Dios me ha dado, sino buscar más y más el ser reconocido, lo cual es contrario a lo que el Señor nos manda.
¿Quedó claro, hermanos? Yo sé que son temas que pueden causar. Si usted tiene alguna duda, al final puede acercarse y preguntar más. Pero sí queríamos que como iglesia estén claro cuál es nuestro pensar, cómo hemos podido entender lo que nos enseña la Biblia. Ahora, en segundo lugar, dentro de la lista, dice que también Cristo dio a la iglesia los profetas. Aquellos que reciben un mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a quienes son sus destinatarios, siendo guiados en su declaración y autentificados por el Espíritu. Los profetas eran aquellos que, no estando completos los escritos canónicos de la Biblia, recibían revelaciones del misterio, es decir, de lo concerniente a la doctrina de la iglesia y a los acontecimientos escatológicos para ser comunicados a los creyentes en las iglesias. Y de nuevo la pregunta es, ¿y hoy existen profetas? ¿Todavía sigue vigente el don de profecía? Sí y no. ¿Cómo así? Bueno, lo que yo acabo de leer fue necesario hasta el momento en que tanto los apóstoles como los profetas escriben las revelaciones y se completa el canon bíblico. No se describe con detalle en el Nuevo Testamento cuál era la función profética para que estuviese vinculada tan directa y estrechamente con los apóstoles, pero sí sabemos que en ambos casos la unidad ministerial consistía en la recepción y comunicación de revelaciones directas de Dios mismo. Sin embargo, deben distinguirse tres niveles del ejercicio profético. En primer lugar, el de revelación de lo que no era conocido y que procedente de Dios se comunica como una revelación nueva y concreta de la doctrina bíblica. Y en ese aspecto, la profecía no está operativa hoy en día. Cuando decimos que todo lo que Dios quiso que supiéramos, lo que nos quiso revelar, está dado en su palabra. El canon quedó cerrado. Ya Él no está trayendo nuevas revelaciones. Eso implicaría que la Biblia no estaría terminada, que tendríamos que estar agregando más cosas a la Biblia, que tendríamos que estar atentos a que Dios volvió a hablar algo diferente y que tiene la misma autoridad de la Biblia. Entonces, en ese sentido, no está vigente. Así que si alguien se te quiere acercar queriendo presumir de un don profético al que Dios le revela cosas que no se pueden verificar en la Biblia, sal corriendo, rechaza eso. Cuando un profeta del Antiguo Testamento decía, así dice Jehová, o así dice el Señor, lo hacía desde una posición de autoridad como vocero del Rey Divino. Eso era como un vocero del Rey que dice, así ha dicho el Rey, así ha decretado. Era una palabra autoritativa que debía ser escuchada, obedecida. Y en ese caso los profetas estaban investidos de una autoridad dada por Dios mismo. Y hoy en día hay muchos que se han tomado esa prerrogativa y de repente dicen, mira, el Dios dijo. Hay una anécdota de un hombre que llamó a una iglesia y le dijo a la secretaria de la iglesia, mira, Dios dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la mujer tranquilamente le dijo, ¿y Dios no te dijo que yo soy casada?
Muchas veces hay voces que andan por ahí diciendo, Dios dijo. Pero en el Antiguo Testamento había muchos falsos profetas también que decían Dios dijo. Y hoy en día también hay muchos falsos profetas que dicen Dios dijo. Y hay que tener cuidado con eso. De hecho, hay algunos que han sido tan osados en decir que Dios les reveló cuando Cristo vuelve de nuevo. Cuando bíblicamente dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Así que nadie puede pretender reclamar una inspiración comparable a aquella, a la de los profetas canónicos, o utilizar esta fórmula introductoria, así dice el Señor, como si fuera posible agregar más de lo que ya está revelado. No. Ahora bien, el segundo nivel de ejercicio profético tiene que ver con la edificación, exhortación y consolación en el que quien tiene el don de profecía ejerce ministrando la palabra a la congregación en los tres aspectos que acabo de mencionar. Esto nada tiene que ver con nuevas revelaciones que añadir en la Escritura y tampoco debe confundirse con otros ministerios. Es decir, que un día, y hay personas a quienes Dios le ha puesto esto, alguien se puede acercar y decir, Dios ha puesto en mí el sentir de orar por ti, yo no sé lo que tú estás pasando, o el Señor puede traer unas palabras para ti y tú decir, eso viene de parte de Dios. Eso es posible, no estamos diciendo que eso no es de Dios, ¿eh? No. De hecho, hay personas que Dios lo usa para consolar a otro sin saber lo que está sucediendo. ¿Cuál es la diferencia? Todo lo que te digan, yo he sentido de Dios, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Tiene que corresponderse con lo que está aquí. No podemos dejarnos engañar. Así que sí, Dios te puso en el corazón decirle a alguien una palabra de aliento, una palabra de ánimo, cosas que tú ni siquiera sabes por qué. Tú no sabes lo que le está pasando a esa otra persona y alguien, Dios lo usa y viene y te dice, mira, yo siento que Dios me puso este pasaje para ti, yo siento que decirte esta palabra de parte de Dios. Gloria a Dios, recíbelo, pero verifica que esté de acuerdo a la palabra de Dios. En ese sentido, el ejercicio profético debe vincularse al manejo de la palabra de Dios. No se puede separar lo que diga esa persona y la Biblia. Tiene que corresponderse. Y obviamente, cuida tu corazón porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Dios dijo que este es el año donde tú vas a recibir muchas bendiciones. Amén. Nos gustan esas profecías, pero hay que cuidar el corazón, ¿verdad? Porque nos engañamos dos veces. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Dios nos ha dado dones, algunos cumplieron una función específica, algunos siguen operando a un nivel diferente, pero Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y en este caso, esos dones fueron para la fundación de la iglesia, para establecer el cimiento. Por esa razón, cuando decimos que la iglesia es apostólica, quiere decir que está cimentada sobre la enseñanza de los apóstoles, quienes recibieron esa autoridad de parte de Dios mismo. Y aquí entonces en la Biblia encontramos sus enseñanzas. Ahora, luego
de los profetas entramos al grupo de dones que algunos le llaman dones consolidantes, y adquieren esta calificación porque consolidan lo que los apóstoles y profetas comunicaron primero por tradición y luego ya de manera escrita. Y en este caso, el primero de estos que es mencionado son los evangelistas. Y este sustantivo aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparte del pasaje que estamos estudiando, aparece también en Hechos 21:8 y en Timoteo 4:5. Y aunque sí, el verbo evangelizar se utiliza frecuentemente para describir la extensión del evangelio. Ahora bien, ya que todos los cristianos, de nuevo, tú y yo, todo aquel que dice ser creyente, tiene el deber de testificar de Cristo y de proclamar las buenas nuevas. Así que todo el mundo es evangelista en el sentido de que tiene que proclamar. Pero en este caso, el don de evangelista otorgado a solo algunos debe ser diferente. Y si se pregunta, ¿y este está vigente? Totalmente, porque mientras haya gente que alcanzar, hay mucho trabajo que hacer para evangelizar. Y de nuevo, todos tenemos el deber de evangelizar, la tarea de evangelizar, pero lo que vemos en este pasaje es que algunos tienen un don, una habilidad que supera la de muchos en este aspecto, ¿verdad? Y se puede referir al don de la predicación evangelista o al don de explicar con sencillez el evangelio, haciéndolo pertinente a los que no creen. Hay gente que Dios le ha dado una capacidad increíble. Dice, wow, yo quisiera explicar el evangelio así de claro. Tienen una manera de hablar, de explicar, de buscar ilustraciones, que tiene que ser un don de Dios mismo. Algunos de manera masiva, en predicaciones, algunos de manera individual. Conozco personas que no desperdician una sola oportunidad. Si se montan en un autobús, tienen una manera tan fácil de empezar una conversación con el que va a su lado y de predicarle el evangelio. Si están en su trabajo, buscan la manera, ya sea dejándole un tratadito, hablándole. Hay una manera increíble, tiene una sencillez para hacerlo, ¿verdad? Ahora, como señala John Stott, el don de evangelista debe relacionarse de alguna manera con un ministerio evangelístico, ya sea evangelización masiva, personal, literatura para la evangelización, evangelización fílmica, radial, como lo hacen aquí en el podcast, ¿verdad? Escúchenlo. P4G Podcast es una manera de predicar. Ahora, una vez más, todos estamos llamados a predicar. No podemos escudarnos en decir, yo no tengo el don de evangelista. Alguna oportunidad tú tienes de predicarle a alguien. Pero sí, el Señor llama a algunos a hacerlo con un fervor y de un modo increíble. Y damos gracias a Dios, porque si hay algo que necesitamos como iglesia, son muchos evangelistas. Y no solo aquí, la iglesia a nivel general, pero tenemos que confesar que una de las áreas en las que necesitamos crecer con urgencia en nuestra iglesia es en el evangelismo. Y usted puede, si Dios le ha dado ese don, proponer, pero vamos a hacer esto, vamos a buscar manera, involúcrese, piense. No lo deje solo a los pastores o a alguien más. Tenemos que trabajar en esa área. Así que si usted
tiene inquietud de cómo hacerlo, hablemos, busquemos manera de cómo seguir expandiendo el reino de Dios. Luego de mencionar a los evangelistas, se nombran a los pastores y maestros, y existe una discusión entre algunos sobre si se trata de un solo don, en este caso pastor, maestro, o si son dos distintos. Lo cierto es que no hay que abundar mucho en esta parte, porque si preguntamos si estos dones están vigentes hoy en día, no solo están vigentes, son muy necesarios. Se necesita siempre cuidar, pastorear, alimentar, instruir. Y aunque cada pastor debe ser un maestro, de hecho, cuando usted lee los requisitos para ser pastor, uno de los requisitos indispensables es que sea apto para enseñar, que pueda predicar, porque es una de las maneras de alimentar al rebaño. Ahora, no todos los que enseñan son llamados a pastorear, ¿verdad? Hay gente que son muy buenos maestros, que predican, que enseñan, que son muy buenos teólogos, pero no necesariamente son pastores. Pero sí, los pastores, aunque dentro de la pluralidad pastoral, en un equipo pastoral, uno destaque más que otro en cuanto a enseñanza, todos los pastores deberían tener por lo menos la habilidad de enseñar, porque está llamado para eso, para cuidar y para alimentar. Así que habiendo descrito cada uno de estos y avanzando a la segunda parte, reflexionemos ahora sobre el propósito por el cual Cristo dio a la iglesia estos dones. Y esto está claramente establecido en el versículo 12, si usted quiere volverlo a ver. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si de todo lo que usted escuche hoy hay una parte que me gustaría que quede en su mente, es esto. Ese versículo, si quiere memorícelo, apréndalo, reflexiónelo, porque tristemente, debido a interpretaciones deficientes de este versículo, han surgido modelos de iglesia no bíblicos. Y una de estas interpretaciones da a entender que solo los ministros especiales y no todos los santos son llamados a hacer la obra del ministerio y cooperar con la edificación del cuerpo de Cristo. Es como que si hay cosas como si la iglesia solo está reducida a un grupito. No, tú no puedes hacer eso porque tú no eres pastor. No, tú no puedes hacer eso porque tú no eres. Pero cuando analizamos este pasaje bien, nos damos cuenta que no es así. En la iglesia no existen miembros de segunda clase, todos somos de primera clase, todos hemos sido llamados por Cristo. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu. El hecho de que desempeñemos labores distintas dentro de la iglesia no quiere decir que uno sea más especial que otro, o que unos tengan capacidades y otros no. No es así. Note que la palabra servicio, diaconía, usada en este pasaje de donde surge el término diácono, es utilizada no para describir la obra de los pastores ni de los de otros oficios que se mencionaron, sino el de todo el pueblo de Dios sin excepción. Déjeme decirlo de otro modo, cada cristiano en la iglesia con el don que ha recibido debe servir a los demás. Y el punto del pasaje no es demostrar
que solo unos cuantos están aptos para servir o ministrar, lo que se nos enseña es que tanto los apóstoles como los profetas, ahora a través de la palabra escrita, los evangelistas, los pastores y los maestros, tienen como misión principal capacitar, hacer aptos a los creyentes en la iglesia para el ministerio al que Dios lo llame, con el fin de que la iglesia sea edificada. ¿Se entendió eso? Sí, tenemos una responsabilidad. Y la iglesia entera debe ocuparse en el ministerio. Y quiero decirte, si tienes tiempo asistiendo, congregándote, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia a la que tú vayas, como un mero espectador, es tiempo que cambies el rumbo y que empieces a involucrarte. Es tiempo que te preguntes, Señor, lo que tú me has dado, ¿cómo lo puedo usar? Esos dones que he recibido, ¿cómo lo puedo poner a la disposición de otros? Porque puedes pasarte la vida recibiendo, escuchando y poniéndote obeso espiritualmente porque nunca ejercitas los dones que Dios te ha dado. Hendrickson, un comentarista, lo dice de este modo: la asistencia a la iglesia debería significar más que ir a escuchar al pastor X, a menos que en relación con el culto haya una adecuada preparación, un deseo de comunión cristiana, una participación de todo corazón y un espíritu de adoración. Existe el peligro que se transforme en un sacrilegio dominical. Y también, durante la semana, cada miembro debe equiparse a sí mismo para realizar un ministerio definido, sea impartiendo aliento a los enfermos, enseñando, evangelizando al vecindario, distribuyendo tratados o cualquier obra para la cual esté especialmente equipado. Luego él agrega, el significado de Efesios 4, 11 y 12 es, además, que la tarea de los oficiales de la iglesia es equipar a la iglesia para estas tareas. Permítame preguntarle, ¿estás tú consciente de los dones que Dios te ha dado? ¿Has procurado tú equiparte, capacitarte debidamente para ayudar en la edificación de la iglesia? Porque muchas veces decimos, yo quiero servir, pero no nos queremos equipar o preparar. Ahora, personalmente, una de las cosas que este pasaje me ha ayudado a entender, y en esto quiero agradecer a algunos que me ayudan con esta parte, es que como uno de los pastores de la iglesia, mi principal labor es ayudar, procurar la capacitación de todos. Ustedes saben que quizás por la manera en que crecí, mi entrenamiento, mi personalidad, puedo como distraerme en tantos detalles, querer hacer tantas cosas, que termino afectando a la iglesia. Porque si me descuido en la labor de que sean equipados, no, entonces ¿quién va a hacer esta otra parte? Entonces yo mismo necesito interiorizar lo que el Señor está llamando a que hagamos como iglesia. Es decir, ¿puede el pastor hacer muchas cosas? Sí, la puede hacer todas. Pero ¿y entonces? ¿No le va a dejar espacio a los demás? O no, o como decía una señora a quien yo quiero mucho, el que atiende muchos sartenes juntos, a algunos se le quema. ¿Y qué tal si se termina quemando lo principal que Dios me manda? Equipar a los demás para la labor del ministerio. Así que todos tenemos que ver qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros en este pasaje.
Cada uno debe procurar crecer, cada uno debe procurar servir, cada uno debe procurar poner sus dones a disposición de los demás. Todos los dones espirituales son dones de servicio y no están dados para un uso egoísta, sino para el servicio de todos. Así que si aún no estás sirviendo de algún modo, te pido que hagas lo siguiente. Número 1, y estas son las aplicaciones finales, piensa en los dones y capacidades que Dios te ha dado. No puede ser que tú digas, es que Dios no me ha dado nada. Dios te ha dado mucho. Piensa cuáles son esos dones, cuáles son esas habilidades. Número 2, considera si ya estás equipado para poner esos dones a disposición de los demás. Y si no, ¿qué puedes hacer para equiparte? ¿Cómo puedes ayudar a otro? ¿Cómo puedes servir usando esos dones que Dios te ha dado? 3, acércate a uno de los pastores o a uno de los líderes de la iglesia y dile, yo quiero servir. Y si tú puedes pensar en que, mira, yo puedo hacer esto, yo creo que Dios me puede usar haciendo esto, mejor aún. Pero procura involucrarte en algo. Y no necesariamente de lo que ya se hace en la iglesia. Tú puedes tener iniciativa y pensar, mira, en la iglesia no se hace esto. Podemos intentarlo, podemos iniciar este proyecto. 4, piensa en cosas que se pueden hacer en la iglesia y que nadie le está haciendo. 5, piensa en cómo puedes edificar a otro durante la semana. Porque cuando hablamos de la iglesia, muchas veces nos quedamos en el domingo nada más, pero es toda la semana. Y hay ocasiones que no se requiere mucho. Desde usted tener su lista de oración y orar por los demás, visitar o invitar a alguien a su casa, discipular a alguien, llamar o visitar a los enfermos. ¿Cuántas cosas hay por hacer? ¿Verdad? ¿Cómo puedes tú ayudar en la edificación de la iglesia durante la semana? Hay muchas maneras de hacerlo. Finalmente, quiero dirigir unas palabras a los que están acá, pero que aún no son miembros del cuerpo de Cristo. Si todavía tú no eres parte de la iglesia de Cristo, y cuando digo la iglesia de Cristo no me refiero a esta iglesia local, me refiero a ser un seguidor de Cristo. Déjame decirte esto, la iglesia no es un lugar. Nosotros le llamamos iglesia y usamos el término para referirnos a la iglesia, al templo, pero la iglesia no es un lugar. Es un cuerpo compuesto de hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo, que han puesto su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Y al ser discípulos de Cristo son incluidos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero para esto es darte cuenta que lo que nos separa de Dios se llama el pecado. Y que para nosotros volvernos a reconciliar con Dios necesitamos un Salvador. Porque por más esfuerzos que hagamos por nuestros propios medios, no podemos reconciliarnos con Dios a menos que podamos reconocer y decir, Cristo, necesito un Salvador, necesito de ti. Cuando Él nos salva, cuando Él nos perdona, cuando Él nos dice, ya ahora no hay condenación para ti porque he puesto mi justicia a tu favor, nos incluye dentro de la iglesia. Ahora pasamos a ser parte de la iglesia. Así que si todavía tú no has dado tu vida a Cristo, hoy es un día donde tú puedes decir, quiero seguirte
y quiero ser parte de la iglesia. Ven a mi vida, Señor. Cuando Él viene a tu vida, tus pecados son perdonados y eres parte de la familia de Dios. Y vas a servir a otros y vas a recibir el servicio de otros, porque estamos para edificarnos unos a otros. Amén. Así que ora, acércate a alguien y dile: yo quiero eso, quiero conocer a Cristo. ¿Qué hago? Como le preguntó el eunuco a Felipe, ¿qué hago? Busca a alguien que te pueda explicar el Evangelio y que te pueda instruir en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por todos los dones que ha dado a la iglesia, siendo el primer y el más grande de los dones Cristo mismo. Porque como dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Tú lo diste para traer salvación. Y tú mismo estableciste apóstoles y profetas para fundar tu iglesia. Y ha dejado muchos otros dones para que nos sigamos edificando unos a otros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que traiga gloria y honra a tu nombre, sirviendo de acuerdo a las capacidades que tú nos has dado. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, si hay alguien que aún no ha entregado su vida a ti, que hoy pueda empezar a ser tu discípulo y pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.